Si te soy sincero, creo que no he tenido ningún planteamiento concreto, más que dejarme ir por el trabajo que ya había iniciado. De hecho, aquí hay obras que tienen una fecha anterior a la propuesta de hacer aquí la exposición. Y lo que he hecho en todo caso, intentar hacer un trabajo verdadero, digamos. Que no sé qué quiere decir esto, pero algo que siento, ¿no? Que cuando haces un trabajo retórico y falso y cuando no. Y ahora la verdad es que con el tiempo me he ido acostumbrando a andar un poco en tinieblas, sin necesitar una guía de una estrategia y el mero trabajo, hacer una cosa y hacerla y repetir, intentando solamente que sea verdadero, que sea con el corazón limpio. Y si es que esto, no quiero decir que yo lo haya hecho así, pero que es el intento, a veces no lo consigues, ¿no? Y entonces pues paras, ¿no? Y porque no hay nada más. Cada vez me vuelve más a la memoria una definición del arte que da Samuel Beckett, que dice: el arte es la expresión de que no hay nada que expresar, más que el hacer, la vida, vivir, ¿no? Pero esto no es trasfondo de nada, ni anticipo de ninguna otra cosa, más que una experiencia de la vida y del silencio, en verdad. Creo que me temía esta entrevista y sabía que podía engañarme y mentir por hablar demasiado, ¿no? Porque yo creo que lo que se necesita más es silencio. Y cuesta, pero es un ejercicio que ya vengo haciendo y cada vez noto yo que voy más tranquilo andando en la oscuridad, ¿no? Sí, que no necesito la garantía de que hay una luz más allá del túnel, ¿no? La vida es eso. Bueno, sí, esto tiene que ver con el principio de mi trabajo. Bueno, no es nada importante, pero sí que tengo que decir que vengo de la filosofía, ¿no? Que yo estudié filosofía y luego estuve dando clases de filosofía y hasta que un buen día decidí que no, que algo me llamaba por otro camino, que era esto. Y sin embargo, formas de pensar, hábitos de relacionarme con las cosas, conmigo mismo, sí que arrastraba de la filosofía, ¿no? Y es algo, por un lado, que me tiene que liberar, el tener que justificar cualquier cosa que hiciera y buscar el sentido a todo lo que hiciera, de forma que eso me bloqueaba a la hora de coger un lápiz y dibujar con soltura, porque la pintura me interesaba mucho, pero eso mismo me bloqueaba. Entonces una forma de liberarme fue precisamente aproximarme no a la filosofía o al pensamiento, pero sí a algunos de sus huellas, las huellas. Por ejemplo, versos que de hace tiempo me resuenan, ¿no? Como pues, sic animos silva silver sin consule digne, pues un exámetro de Virgilio, o juro pater juro men nunca comprare versus, que lo tenía ahí, pero, y dije, mira, un momento, un planteamiento que yo hice, que ahora estoy convencido de que fue erróneo, era que el lenguaje plástico pues, se podía desarrollar como un lenguaje propio, que tuviese su sintaxis y entonces coger elementos muy básicos, de formas muy básicas, que se podían relacionar de una forma también básica, como en el que consiste hacer una frase, con palabras, fonemas, tal y cual, y pues hacer un segmento plástico que fuese que tuviese un orden lingüístico, como tiene el lenguaje verbal. Bueno, por eso empecé con el lenguaje de esta forma.
utilizando materiales encontrados, o sea, utilizando maderas o hierros que encontraba usados, no porque la gente, no porque fuese barato, sino porque ya tenían vida, ¿no? Entonces cogía estos materiales y luego intentaba darle una configuración, una constelación formal que no fuese, por un lado, que respondiese al mero gusto, al formalismo, y que no dependiese de mi capricho, de mi buen gusto, digamos, estético, ¿no? Sino que me viniese dado, bien, pues ya está, el Sicanimos silvaceus es un hexámetro que tiene una estructura de sílabas largas y cortas, largas y breves, pues eso mismo cogía yo y lo trasplantaba, lo traducía a, ¿no? Que es lo que he hecho después, ahora con el poema de Hölderlin, El archipiélago, que ha sido retomar aquello. Pero el arte como lugar de encuentro sí que es, ¿no? Es un lugar de encuentro, por supuesto, ¿no? Y lo decía Machado, dice, mi corazón canta siempre en coro. Solo que para mí, mi voz es la voz más afinada que las otras. Que lo sea para los demás depende ya de la expresión artística. Pero que sí hay un nosotros. En el arte no es yo, aunque lo haga en soledad, pero cuando aparece algo de poesía, somos nosotros. Es decir, alguien que se pueda ver ahí. Si no, es que no ha llegado a ese grado de poético, ¿no? Fecundo. Si no es posible que ningún otro pueda verse ahí reflejado y pueda decir esto lo he hecho yo también, o alguien lo ha hecho por mí. Claro, un lugar de encuentro es, desde luego, ¿no? Pero nadie sabría decir qué es lo que se entiende ahí, qué es lo que yo expreso. No porque no quiero decir que no sea lenguaje en el sentido de que no haya ninguna expresión, sino que no se puede decir con palabras, en todo caso. No es traducible, no es traducible. En todo caso, entonces hay que decir que es lenguaje, pero en un sentido muy amplio. Un sentido muy amplio. No es la expresión de que no hay nada que expresar que se pueda decir con palabras, al menos, ¿no? Pues no lo sé. Yo utilizo, como yo no he aprendido en ninguna escuela, entonces siempre tengo que estar aprendiendo. Entonces no me da miedo cualquier material. Si es madera, por ejemplo, para hacer todo esto, pues yo no sabía hacer una espiga, no sabía que había que hacer una espiga y qué madera tenía que utilizar, pues fui a un almacén de madera, me dijeron, esta madera mejor, aquella otra, tienes que hacer esto, necesitas esta herramienta, esta máquina, una sierra de cinta, luego una fresadora, y pues eso me estimula, y eso, utilizar distintos materiales me garantiza al menos una cosa, es que no caigo en el manierismo. De utilizar ya cosas que te han funcionado y que no digo que los que siempre repiten el mismo material sean manieristas, ¿no? Pero sino que lo evitan de otra manera. Yo, de esta manera tan grosera, ¿no? Pues cambio el material y cambio de maneras de hacer, ¿no? Los dos vídeos que hay tienen que ver con el cuerpo humano y sí, los dos son. Yo tengo algunos trabajos hechos en Super 8 y siempre son trabajos sobre el cuerpo humano, alguna parte, la mano, que es seguir siempre una mano que lava los pies y que lava luego la cara, o una boca comiendo espaguetis, o una boca hablando, declamando unos poemas. Y en el vídeo de octubre está el cuerpo humano, pero es el espectador, el cuerpo del espectador el que está, en verdad, porque es un caminar incesante durante todo un día, pero no se ve más que lo que tienes delante. Y se oye una respiración, se oye el latido de un corazón, unas pisadas, pero no se ven, como tú no ves las tuyas cuando estás andando. Entonces,
es como una cámara subjetiva, como el espectador mismo es el que está y con su propio esfuerzo andando durante todo un día. Y en el otro sí se ven los pies. Es como el camino, bueno, enseñar qué es un pie, o qué, la ductilidad del pie, sí hecho de una forma más hermosa, ¿no? Porque más bella, un poco de belleza, porque lo hizo Sushin, que tiene mucho ejercicio en mover los pies de una, por ser una bailarina coreana. En Corea sí que se ejercita el movimiento de los pies como expresión en la danza, igual que las manos. Yo empecé con hacer cosas de cine pues también de una forma muy elemental, buscando siempre como si fuera hacerlo por primera vez, ¿no? Y no en la historia del cine, sino en mí, ¿no? Yo solamente como si no supiera nada, y dice, pues, pues una cámara, una imagen, un movimiento, una repetición de la imagen que pasa a 23, 24 secuencias, en fin, punto. Y pues con un tomavista que tenía de mis padres, pues, bueno, y luego me compré otro mejor en Berlín, ¿ves? Pero lo que hacía era algo muy mental. Pues esto, como te he dicho, ¿no? ¿Qué aporta? Era la pregunta. Pues que era algo muy vivo, muy vivo. Igual que esto también, aunque son objetos, sí, pero es algo, es una actividad cotidiana, como puede hacer un urbanista, y lo está haciendo toda su vida, y día tras día, ¿no? Y no por eso pues deja de ser emocionante, para él a lo mejor, al menos, ¿no? Si es que le gusta. Y pues, entonces ese mero, el mero hacer, ¿no? Pero mero hacer algo cotidiano. Y cuando lo dejas de hacer, pues o estás muerto o algo pasa, ¿no? Pero que como si pareciera que en eso consiste vivir, ¿no? Pues en el cine, bueno, con el cine, al menos con el cine este experimental, que es un cine un poco entre comillas, ¿no? Pues movimiento, algo vivo, y están hechos también con una idea simplísima para arrancar y no hay un control de cómo procede, ¿no? Que es lo mismo que me pasa con las herramientas, ¿no? Cuando estoy trabajando sobre un material con las herramientas. Y de manera que yo no lo veo tan lejano una cosa de otra.